mañanera de Ángel correspondiente al lunes de la semana que, como suelo decir, laboralmente hablando, hoy comienza. Lunes 24 de junio, el mero día de San Juan del año 2024. Voy a tocar con usted hoy un tema, para principio de semana creo que vale la pena. Es el tema de México frente a la nueva realidad geopolítica en el mundo. Este gobierno, el que todavía está en funciones, ha causado un daño que no alcanzamos a medir en lo que se refiere a la presencia, la influencia, la imagen de nuestro país en el concierto de las naciones. Una visión aldeana, producto no solo de la ignorancia y del desconocimiento de todo lo que ha sucedido en el mundo en los últimos 40, 50 o 60 años, sino producto también de un gravísimo complejo de inferioridad de quien hoy es el jefe de Estado. Un hombre que con dificultades masculla el español, no dotado en lo más mínimo para otros idiomas, que además nunca hizo el menor esfuerzo por aprender, y también, como decía, un miedo pánico a estar rodeado o a estar en un grupo pequeño, hay que decirlo también, de personajes que no necesariamente son los presidentes o los líderes de los grandes países o de las grandes potencias, sino también un pánico a estar rodeado por personajes como Luis Ignacio da Silva, el presidente Boric de la República de Chile, algún gobernante europeo que podría ser, que les gusta a ustedes, el nuevo presidente o primer ministro en Hungría, por ejemplo, y cosas así. México, pues, ha renegado de continuar con una presencia que vinimos trabajando desde hace quizá 40 o 50 años. Este gobierno, producto de las limitaciones que mencioné del jefe de Estado, hoy, para todo fin práctico, México es un paria en el concierto internacional. Si bien para algunos seguidores de El Bulto no interesa eso, pues se respetan esas opiniones absurdas, por no llamarlas de otra manera, que corresponden a esos años 60, 70, cuando México era una economía cerrada, de tal manera que podía presumir de que como México no había dos, que podían los gobernantes estar aislados y ufanarse de eso. Hoy esos tiempos ya pasaron y no volverán en modo alguno. Hoy la regla es la interdependencia y esa tontería de hablar de una soberanía a ultranza que ni siquiera el mismo Bulto alcanza a definir porque lo desconoce. Simplemente repite un desgastado cliché muy a tono con un gobierno como el de Echeverría, por ejemplo, de 1970 a 1976. Hoy, un país, por pequeño que sea, no puede desligarse del concierto internacional. Venda mucho o poco, importe mucho o poco. Prácticamente hoy, la formación de bloques económico-políticos obliga a los países, al margen de su tamaño, el tamaño de su economía, de su presencia política, de su integración en ciertas cadenas de valor, está obligado a participar en reuniones internacionales, en organismos multilaterales. En el caso de México, van a ser 5 años, 10 meses, como dije, de aislamiento premeditado. En ese contexto, la pregunta surge de inmediato.
¿Cuál va a ser la política de la anticientífica? ¿Continuará dándole prioridad a la apoyo, integración o relaciones o amistad, lo que guste usted, con tiranuelos de aldea como Díaz Canel y el menor de los Castro en Cuba, como el cacique pueblerino de Nicaragua, Daniel Ortega, o el loquito de Nicolás Maduro, y algunos otros personajes impresentables como Vladimir Putin o Xi Jinping? Las presiones a las que va a ser sometido el gobierno, que comenzará el 1 de octubre, va a abarcar no solo lo económico, sino también lo político y la colaboración estrecha y profunda en materia del combate al crimen organizado. Gane Trump o gane Biden, va a ser irrelevante. México ya no podrá hacerse el loquito en cuanto al combate a ciertos grupos organizados del crimen en México. Los grupos criminales en México forman parte importante, son eslabones importantes de las cadenas criminales en el mundo. Llámese trata de personas, de migrantes, fabricación y trasiego de ciertas drogas, ciertos estupefacientes. Y eso, la pregunta surge incontenible. ¿Qué va a hacer la anticientífica? ¿Seguirá con esa cosa de que sí, que no, pero quién sabe? ¿Seguirá manteniendo una renuencia a colaborar con las agencias de inteligencia de los Estados Unidos y de algunos países europeos, por ejemplo? Llega un personaje que lo han elevado a niveles inconcebibles, Juan Ramón de la Fuente, un burócrata que antes de ser el representante de México ante la ONU en la ciudad de Nueva York, jamás había estado dedicado de tiempo completo a las cuestiones internacionales. Un hombre que se ha distinguido por su obsecuencia a las locuras y ocurrencias de López Obrador. El tiempo que estuvo en la delegación mexicana en la ONU, jamás dio muestras de independencia, de buscar presentarle a López, al bulto, un escenario diferente para que México al menos no dañara tanto su prestigio, pero no hubo lo más mínimo de eso. ¿Cambiará de la noche a la mañana Juan Ramón de la Fuente? Lo dudo mucho. Sin embargo, algo van a tener que hacer por una razón muy sencilla. El conflicto geopolítico entre la alianza Rusia, Corea del Norte y China frente a Estados Unidos y a los países de Europa Occidental más Canadá va a obligar al gobierno mexicano a definirse. No solo en la parte económica, vea usted el caso de la presencia china en México, y los Estados Unidos no han dado muestras de aceptar ese coqueteo mexicano con aquel país del lejano oriente. ¿Qué va a hacer Juan Ramón de la Fuente? ¿Qué va a hacer la anticientífica? ¿Romperá con esa práctica entreguista a China, a Rusia, a Cuba, el apoyo a Venezuela, a Nicaragua, etcétera? ¿La intentará mantener la anticientífica? De intentarlo, el panorama y la realidad que va a enfrentar sería, por decirlo menos, compleja y por lo tanto complicada. Para terminar, quiero volverle a plantear lo que dije al principio. Es importante para un país como México tener presencia internacional. Y yo le digo a usted, no solo es importante, es fundamental, es crítico tener presencia en las Naciones Unidas, en organizaciones multilaterales, en entidades como la OSD, Fondo Monetario, Banco Mundial, los
bloques regionales, aun cuando no quiera hacerlo el gobierno que comenzará el 1 de octubre, necesariamente tendrá que reconsiderar la eliminación de las locuras, de las estupideces y de, francamente, ideas descabelladas. ¿Acaso la anticientífica se atreverá a invitar al desfile de un 16 de septiembre a soldados rusos o chinos, por ejemplo, o cubanos? La verdad es que su margen de maniobra es prácticamente cero, y como diría el finado Cuervito Zamora, agárrate anticientífica que vamos a cabalgar. En este gobierno prácticamente vivimos aislados del mundo. A partir del 1 de octubre, obligadamente vamos a tener que cambiar. ¿Lo hará de buena gana la anticientífica y rompe con las tonterías de López? ¿O intentará mantener aquel absurdo, pero la realidad le obligará a tener que modificar esa posición que raya en la locura, en la esquizofrenia? Piense un poco sobre los aspectos internacionales, que es algo que no nos gusta hacer en México, pero que en los próximos años van a ser temas fundamentales para la gobernación nuestra. Y que se vaya olvidando el doctor Verdaguer de ese rechazo a lo que él llama a los cultivos transgénicos. Esa va a ser quizá la primera dosis de realidad que vamos a tener que tomar, nos guste o no. Muchas gracias y lo espero mañana martes aquí en la Mañanera de Ángel. Piénsele, lo internacional importa e importará mucho más que lo que ha sido en este gobierno. Gracias otra vez.